Buenas noches, secretario general de la Junta de Andalucía en Granada, Jorge Martín Oviedo. Hola. Fernando Navarro, coordinador del capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia. Y especialmente, aficionados y amigos, buenas noches y bienvenidos a esta 29ª edición, quién lo diría, de las Jornadas Taurinas de la Corrala de Santiago, un centro de extensión universitaria de la UGR que se ha convertido con el paso de los años en un referente cultural que va más allá de nuestra frontera y en el que cada mes de febrero, como sabéis, se habla de toros. Probablemente para mí este sea uno de los momentos más emocionantes cada año, cuando estoy aquí sentada y os tengo delante de mí y veo vuestras caras y veo la lealtad, el compromiso, el afecto, el cariño y el entusiasmo con el que desde hace 30 años acogéis estas jornadas taurinas. Es entonces cuando todo merece la pena, cuando pese a las ausencias dolorosas que se van acumulando en el camino, pese a los desvelos y a las adversidades, todo cobra sentido. Seguir trabajando por la tauromaquia granadina y por la tauromaquia en general desde la Corrala de Santiago merece sin duda la pena por todos vosotros. Antes de ceder la palabra a don Jorge Martín para que proceda a la inauguración de la jornada, quiero agradecer su participación a nuestros protagonistas en esta noche, a los periodistas Jesús Bayor, bienvenido, y Encarna Vargas. Jesús venía en una terna, pero por circunstancias que se han complicado en la última semana ha asumido este compromiso en solitario para hablar de tauromaquia y comunicación. Tiene capacidad de sobra para hacerlo, se lo puedo asegurar, y estoy infinitamente agradecida a Jesús. Muchísimas gracias. Gracias también a Baltasar, al fotógrafo almeriense con un corazón granadino, que es el responsable de esta exposición que tenéis ya puesta en la sala, que quiso titular Donde habita el temple, y en estas noches seguro que tendrá ocasión de explicarnos el sentir de esa exposición. Gracias a Fernando Navarro y a todos mis compañeros del capítulo de la Fundación del Toro de Lidia por su apoyo permanente. Me siento muy orgullosa, repito, muy orgullosa de formar parte de ese proyecto. Vinimos con humildad, hace casi 7 años, a remover la Granada taurina y lo hemos conseguido pese a mucho y pese a muchos. Gracias también, por último, a mis compañeros de los equipos gubernativos, en los que tengo el honor, de formar parte de las plazas en las que presido, Granada, Atarfe y Motril, que me acompañan esta noche, a la jefa de servicio, a su equipo de juegos y espectáculos de la Junta de Andalucía. Yo les hablaba al principio de ausencias dolorosas, y lo cierto es que en estos casi ya 30 años me ha tocado despedir en esta mesa a mucha gente importante para mí e importante para las jornadas taurinas. Recientemente hemos tenido que despedirnos de Paco Salazar y también de mi querido Antonio Capilla, crítico taurino de la agencia EFE, pero sobre todo confidente y amigo. Antonio formaba parte de las jornadas taurinas de la Corrala de Santiago desde el primer año, desde el año 95. Él participó en numerosas ocasiones en muchas de las mesas que organizábamos cada año y nunca me faltó su apoyo. Todavía me parece estar viéndolo en este año 95, cuando arrancamos con las jornadas taurinas, cargando los paneles de la exposición por las escaleras, un sábado previo a iniciar la jornada, junto a Eduardo Pérez, a Paco Abad, a Mamen Arroyo, a Gaby y a todos los aficionados que entonces nos arropaban y que nos seguís arropando. Estas jornadas tienen una deuda de gratitud enorme con Antonio Capilla, y en su memoria y en su recuerdo, y también por supuesto en recuerdo de Paco Salazar, queremos que sean esta nueva edición. Esta edición de las jornadas taurinas va por ello, va dedicada a Antonio Capilla y a Paco Salazar. Creedme que no es fácil sentarse aquí a tener, año tras año, a tener que despedir gente que ha sido tan importante. Comparto una reflexión muy breve antes de darle la palabra a Jorge Martín. Yo personalmente soy muy optimista en estos momentos con la situación actual de la fiesta de los toros, pero lo cierto es que las circunstancias nos han traído a un punto de inflexión que nos obliga a pasar a la acción, tratando de mejorarla, profundizando en su conocimiento, retomando las reformas que sean necesarias sin alterar su esencia, y que nos obliga también a una toma de conciencia colectiva, no solo para los que entendemos la tauromaquia como una forma de vida que restaura excepcionales valores humanistas, éticos y estéticos, sino incluso para aquellos que la viven simplemente como un acontecimiento social o como una fiesta. Esta toma de conciencia colectiva es imprescindible para defender la tauromaquia. La tauromaquia no se defiende sola y enfrenta en la actualidad graves problemas que comprometen seriamente su futuro. Los aficionados tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, pero también de lo que podemos perder, y de la necesidad de luchar por la fiesta de los toros. Los ataques organizados contra la tauromaquia y las restricciones que pretenden imponernos determinados sectores de la política y del movimiento animalista no son algo nuevo. Ya lo escribió José María de Cossío en los años 50. La tauromaquia nunca ha gozado de unanimidad.
siempre ha tenido partidarios y detractores, sobre todo lo referente al espectáculo mayor que son las corridas de toros. Pero estos problemas de la tauromaquia no son, y esta noche tendremos ocasión de comprobarlo, exclusivamente externos. Algunos proceden de la desunión de un sector inmovilista que creyó, o creímos, que los argumentos incontestables que tienen y que avalan esta disciplina, la tradición, la ecología, el arraigo en nuestros pueblos, la expresión artística, eran suficientes para garantizar su futuro, y no es así. La ignorancia es el principal enemigo de la tauromaquia, el desconocimiento sobre su realidad, y por eso estamos aquí un año más, para combatirlo, para hablar de toros, para acercarnos a la tauromaquia en todas sus expresiones, y además lo vamos a seguir haciendo, porque no nos van a quitar ni la palabra, ni la ilusión de una tarde de toros, ni la libertad. Tiene la palabra don Jorge Martín Oviedo y mi agradecimiento por estar aquí para inaugurar esta jornada. Bienvenido. Muchas gracias, Ana, por tu cariño y por tus palabras, y muchas gracias por invitarnos siempre a Junta de Andalucía y a la delegación del Gobierno. Tiene esa amabilidad y esa deferencia, no solamente de invitarnos, sino también de que inauguremos esta maravillosa jornada. Excusar la ausencia del delegado del Gobierno, porque por razones de agenda no ha podido asistir. Estamos ahora con el tema de la emergencia, de todas estas las lluvias pasadas, las inundaciones, y ahora toca reconstruir un poco todo lo sucedido en las semanas anteriores, y por eso no ha podido venir. Quisiera también agradecerte que me hayas designado a mí en su ausencia para inaugurar esta jornada, que son no es la primera vez que inauguras. No es la primera vez, ya tengo cierta veteranía, y estoy encantado porque yo además soy un entusiasta del mundo del toro. Tengo muchas limitaciones en mi conocimiento de la tauromaquia, pero yo voy a la plaza de toros. Ahora voy por trabajo, pero antes de esta fase de actualmente estar en la delegación del Gobierno, pues siempre he ido de aficionado. Y sí que he observado lo que tú has comentado, que hemos tenido, a pesar de los ataques que se hacen desde el propio Gobierno de la Nación contra la fiesta del toro y contra un aspecto de la cultura que es una esencia de la nación española, y esos ataques, la Junta de Andalucía, sabes tú que siempre ha apostado y está apostando por la defensa del mundo del toro, y ya sabes tú que hemos creado una serie de programas como los municipios taurinos, hemos creado diversos premios y entre otros la Corrala de Santiago, las jornadas fueron premiadas, la primera edición de nuestros premios taurinos de la delegación del Gobierno. Y en definitiva, tenemos que estar aquí, y por muchos ataques que hagan al mundo del toro, pues estaremos aquí para defenderlo desde todo nuestro ámbito competencial posible. Yo simplemente no quiero añadir más, porque las jornadas son para los ponentes, para disfrutar de este debate, de los debates y de este foro que nos brinda la Universidad de Granada, y que en cualquier caso el debate por definición enriquece, y creo que estas jornadas son muy favorables incluso para la gente que no somos muy conocedores o muy entendidos dentro del mundo del toro. La mesa de hoy, si mal no recuerdo, está relacionada con la comunicación, que también es un enfoque bastante interesante dentro de lo que es la tauromaquia, y espero que sea disfrute de todos estos 4 días de jornada. Y sin más, doy por inauguradas las 29 jornadas de la Corrala de Santiago, de las jornadas taurinas, y que suerte y al toro. Muchas gracias. Quedan inauguradas estas jornadas taurinas en las 30 pasarelistas, y espero que estés aquí también. Sí. Si yo sobrevivo, que esa es otra cuestión. Sí. Vamos a dar paso efectivamente a los auténticos protagonistas de esta noche para abordar ese problema. No problema, yo creo que es uno de los grandes retos de la tauromaquia, el mundo de la comunicación,
he tenido el lujo, porque ha sido un lujo comer con Jesús, intercambiar opiniones y efectivamente la comunicación es un reto para la tauromaquia en los días de hoy. No quiero despedirme sin yo agradecerle también tanto a Jorge como a Elena y al propio delegado, aunque no esté, pues el apoyo que nos presta a los equipos gubernativos, porque para nosotros es muy importante, ¿no?, para poder hacer nuestro trabajo, mal o bien, pero para hacerlo. Es muy importante el apoyo de la Administración. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí un año más. Insisto en que merece la pena todo lo sufrido y todo lo pasado por verles esta noche y espero que disfrutemos estos 4 días. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si escucháis bien. ¿Escucháis bien desde ahí eso? Nos lo acercamos más, Bueno, tenemos que haber estado aquí más gente, pero la verdad que, bueno, en el fondo es un placer poder tener aquí al lado a un periodista que además es novillero, y que eso a mí siempre me impresiona mucho, porque yo, cualquiera que sea capaz de ponerse delante de, por pequeño que sea, ya tiene todo mi respeto y tiene todo mi cariño. Así que Jesús Bayón, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Granada. Y Muchas vamos gracias. a hablar de algo que a los dos nos implica mucho y nos ha traído aquí, que es el mundo de la comunicación y el mundo del toro. Yo durante muchos años he trabajado en medios de comunicación, haciendo radio y televisión en temas taurinos, y en este momento no lo hago porque estoy trabajando en gabinetes de prensa, no hago toros como tal desde la plaza, pero sí es verdad que es un sector que nunca descuido y me gusta mucho estar pendiente de lo que ocurre. Y a mí me gustaría que comenzáramos hablando, lo primero, a mí me parece que Jesús tiene una cosa, aparte de ser novillero, que tiene todo mi respeto, tiene algo, y es un premio andaluz de periodismo. Su entrevista a José Antonio Morante de la Puebla, como periodista taurina, que alguna vez lo he podido ser, es decir, que es todo un referente y que marca un antes y un después en un momento muy importante, yo creo, y que muchísima gente corrió al kiosco a comprar ese periódico. No sé la venta del periódico de ese día, probablemente tú lo sepas mejor que yo. Pero esa entrevista que le hiciste, aparte de valerte este premio tan importante, puso en valor a uno de los grandes referentes del mundo del toro, que yo tengo unos datos aquí que luego quiero compartirlos con vosotros, ya que hablamos de comunicación, que fue una de las entrevistas más especiales de las que se van a hablar. Ahora hablamos, pero dentro de 20 años, cuando haya libros donde se hablen de entrevistas taurinas y se hablan de entrevistas como las que en su día hizo Manolete o hizo otro tipo de torero, la de Morante va a estar ahí dentro de 20 o 30 años. Y eso es muy importante también. Muchas gracias. ¿Qué supone para un periodista que además es novillero hacer una entrevista de esas características? Porque fue una entrevista muy especial. Bueno, en primer lugar es un placer estar esta noche con todos vosotros. Lo de novillero fue una etapa muy primitiva, yo ya lo veo como algo muy lejano. Sí que es verdad que a la larga lo he tomado quizás como un periodo de formación, porque no deja de cambiarte el prisma, la visión que el periodista pueda tener, al menos para tener unos conocimientos básicos de lo que es la lidia del toro. Y después, sobre esta entrevista de Morante de la Puebla, la verdad que fue un regalo que él me hizo, porque creo que es la entrevista que cualquier periodista taurino hubiera querido en ese momento, por la trascendencia que tenía. Hay que volver a ese invierno pasado en el que precisamente se cumple ahora un año, cuando fui a Portugal a visitarlo, en el que había muchas dudas en torno al estado de salud de Morante. Él venía de haber cortado la temporada por segundo año consecutivo, y la verdad es que muchos dudaban de que Morante se volviera a vestir de torero, y si lo hacía, él mismo lo reconocía, pensaba que iba a ser 1 o 2 tardes más. Nadie se podía imaginar que iba a ser quizá la gran temporada de su carrera, como finalmente pudimos vivir y disfrutar. Creo que Morante, el acierto de esa entrevista, más allá de visitarlo en Portugal, conocer cómo era el entorno, su refugio, cómo se encontraba y cómo estaba viviendo, que desveló por primera vez la enfermedad real que tenía, lo mucho que había sufrido y lo que le costaba recuperarse de cara a la temporada. He comenzado adrede un poco preguntándole por Morante de la Puebla, porque si hablamos de la comunicación en el mundo taurino en los últimos tiempos, es muy importante tener en cuenta el referente de lo que han supuesto las redes sociales. Y dentro de las redes sociales, aunque luego vamos a hablar y te voy a preguntar por las audiencias televisivas por un lado,
Dentro de las redes sociales, es verdad que este año ha habido un gran fenómeno por encima de todo, que se llama Morante de la Puebla. Ese fenómeno quiere decir que aunque no tiene unas redes personales propias, el impacto que Morante genera en las redes sociales cada vez que aparece su nombre es muchísimo. Él ha sido trending topic a nivel mundial. Ser trending topic mundial es decir que en ese momento en el mundo estaba entre las 10 cosas que más se hablaban, era de Morante de la Puebla. Eso pocas veces ocurre incluso en España, con algún tema que tengamos en el país latente, tiene que ocurrir algo pues muy desgraciado, muy fuerte o muy así, para que podamos ser trending topic mundial, estar entre las 10 personas, entre los 10 comentarios que más se hacen en el mundo en ese momento. Bueno, pues ahí está José Antonio Morante de la Puebla. Y eso es algo que no podemos obviar. Luego ya vienen otros. Lo siguiente ya es Roca Rey, y luego ya tenemos otros toreros también importantes, de los que se habla como los siguientes ya serían, y lo digo con los datos para que os hagáis una idea. Siguiente sería, después de Roca Rey estaría Alejandro Taravante, Emilio de Justo y Juan Ortega. Estoy hablando de datos en redes sociales, buscando y analizando, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de lo que ha ocurrido este último año en las redes sociales. Por eso he querido empezar con Morante de la Puebla, porque sabía que le había hecho esa entrevista, para que de ahí me diga él, las redes sociales nos están también revitalizando a los taurinos, ¿verdad? Bueno, lo principal sobre lo que hablas de Morante, creo que el éxito de Morante, además de su gran temporada, el nivel artístico que ha tenido, es que Morante es un icono, y Morante se ha convertido en la imagen, en la viva imagen para el mundo de los toros de lo que es lo contracultural, lo punky, lo protestante ante esa política prohibicionista que se estaba viviendo, de una etapa muy complicada que tenemos que recordar, que parece que se nos olvida, que el mundo de los toros ha desaparecido de la medalla de las Bellas Artes, se ha quitado el Premio Nacional de Tauromaquia, no se televisa una sola corrida en la televisión pública de todos los españoles, el programa taurino Tendido Cero ha quedado relegado de una manera vergonzosa para todos los aficionados. Y entonces creo que Morante alza la voz y los toreros pues al final siguen un poco su estela, y él marca la línea de volver, en este caso, a las televisiones públicas. Eso lo hemos vivido en Andalucía. Sin el apoyo de Morante no hubiera tenido las audiencias que, por ejemplo, tuvo esa corrida del 1 de mayo en Sevilla, que toreó aquella tarde con Juan Ortega y Pablo Aguado. Si los aficionados lo recordarán, fue aquella corrida que recibió un toro a una mano con el capote. Y entonces creo que Morante ha servido mucho para que las redes sociales normalicen lo que es el mundo de los toros, pese a la dificultad que tienen las redes sociales. Seguramente a algunos de los que estén aquí les ha pasado, pongo mi caso, yo estoy censurado en YouTube, yo no tengo canal de YouTube porque subía vídeos de toros y me censuraron y no tengo canal. Entonces, para yo poder tener un canal propio, al menos para que poder guardar mis vídeos, ver las cosas y tal, he tenido que crear un nuevo correo electrónico y cambiar todo, porque no dejan compartir cosas de los toros, y ese creo que es el gran hándicap que afronta en estos momentos la tauromaquia. Estamos viviendo un periodo de readaptación del mundo del periodismo, en el que las redes sociales se han abierto como un canal informativo, una manera de llegar mucho más ágil al lector, al espectador, al público en general. Pero te encuentras con que TikTok, por ejemplo, no deja subir vídeos de toros, YouTube no te deja subir vídeos de toros, Instagram sí, pero hay ciertas imágenes que no, Twitter parece que ahora se ha abierto, pero es muy volátil y cambia. Entonces es muy difícil en estos momentos que el periodismo taurino se pueda poner de tú a tú con el otro periodismo, porque las imágenes de los toros están completamente vetadas en estas redes. Y al hilo de lo que estás diciendo, para que nos hagamos una idea, en las redes sociales San Isidro tuvo, la feria de San Isidro, 93 millones de impactos digitales. Es muy difícil encontrar algo que tenga 93 millones de impactos digitales. Tenemos que irnos a la Champions League, a cuando equipos de nuestro país juegan la Champions League. Tuvo eso, tuvo más de 3 millones de interacciones directas. Lo digo para que cuando nos dicen cosas de los toros podamos rebatir con los datos, ¿no? Y en Instagram fueron 66 millones las visualizaciones. Y es verdad que TikTok, como nos apunta él, está muy vetado y es muy complicado. Y luego el efecto Canal Sur que has dicho antes y Telemadrid.
le han disparado las audiencias, los toros, las tardes de sábado y de domingo a Canal Sur y a Telemadrid. Si quieren tener audiencia, que pongan toros un sábado o un domingo por la tarde, porque llegan a la barbaridad de 19%, 18% para que nos hagamos una idea. Eso en su día estaba bien, pero es que ahora que tenemos todas las televisiones públicas que hay, le sumamos las autonómicas y le sumamos las plataformas digitales donde cada uno ve lo que quiere en su casa, conseguir que una televisión autonómica llegue a tener un 19% en festejos, como ha tenido Canal Sur, y más del 11% Telemadrid, eso es una barbaridad para la audiencia de cualquier televisión. O sea, ahí se está demostrando que cuando lo ponen, los de los toros nos estamos volviendo punky, hacemos todo lo contrario a lo que nos dicen y estamos viendo toros con muchas ganas. Y es que además, si hablamos de Canal Sur, las retransmisiones llegan a tener en eventos determinados picos de más de 700.000 espectadores. 700.000 espectadores. O sea, no estamos hablando de una broma, estamos hablando de, pues imaginaros, ¿no? 700.000 espectadores. Para alcanzar esa audiencia tenemos que irnos a fútbol otra vez, Claro. a equipos muy importantes. Es verdad, ¿no? que los datos al final respaldan la apuesta que en este caso se está haciendo, pongamos aquí en Andalucía, desde la Junta y Canal Sur por el mundo de los toros, pero no hace falta irse a los datos, basta con ver una imagen de cómo están las plazas de toros. La plaza llena es la mejor defensa que pueda tener en estos momentos la tauromaquia y es la mejor manera de rebatirle al ministro Urtasun cuando dice que esto es una cosa, un arte minoritario, no lo considera arte, algo minoritario, ¿no? Entonces es muy importante. Vienen estos días, que no sé si pasado mañana cuando viene Fernando Sabater y el año pasado cuando le dieron, se ha acabado ya la batería. Sí. Vamos a cambiar. Bueno, mientras se le cambia, le dieron el premio Andalucía de Tauromaquia a Curro Romero y a él, y él decía una cosa muy interesante, que dentro de 25 años nadie sabrá quién es Ernest Urtasun, pero todo el mundo sabrá quién fue Curro Romero. Cada un minuto. Vale, le estamos cambiando la pila. Este también va a haber que cambiarla. Tengo también pila. Entonces es verdad que es la mejor defensa en la imagen de la plaza de toros, pero por otro lado los datos es verdad que avalan la apuesta y eso se está viendo en Canal Sur, como la programación de casi todos los fines de semana ya no es como hace unos años que se limitaba solamente al ciclo de novilladas de promoción durante el verano, sino que prácticamente ya tenemos todo el año toros. Empieza en estos festejos de la Puebla del Río que organiza Morante de la Puebla en torno a la festividad de San Sebastián a finales del mes de enero, y este año han terminado en el mes de diciembre. Entonces es muy importante lo que se está consiguiendo y cómo a través de Canal Sur se está fomentando la fiesta en pueblos que llevaban tiempo sin dar toros y en novilleros que no estaban teniendo esa oportunidad, y ahora se ha presentado el nuevo ciclo de novilladas con picadores, que también es un revulsivo y es una manera de fomentar la fiesta, y es importante que se recalque tanto la importancia que tienen las televisiones públicas como el apoyo que desde distintas administraciones se está realizando. Yo el otro día me quejaba o lamentaba como sevillano y aficionado al mundo de los toros cuando se presenta este ciclo que crea la Fundación Toro de Lidia con el apoyo de la Junta de Andalucía, que había varias diputaciones que estaban apoyándolo, y hablo de la de Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva, y lamento que la de Sevilla, no, por cuestiones meramente ideológicas y políticas, no apoya este ciclo. Parece que no se han enterado la importancia que tiene el mundo de los toros en la provincia de Sevilla, de la que soy, perdón que hable de mi tierra, donde está la cuna de las ganaderías y quizás donde mayor número de profesionales de toda Andalucía hay. Y es que al final hablamos de lo que nos motiva cuando nos ponemos enfrente al televisor, al teléfono o a la radio. Yo sí quería destacar que un programa de mediodía en una televisión autonómica como Toros para Todos tenga un 14% de audiencia es una barbaridad, porque hoy en día la audiencia es importante
para que nos entendamos, la gente importante de los programas importantes, para ellos una audiencia importante es un 7,5%, un 8%. Estamos hablando de 14%, estamos hablando de cómo la gente lo quiere ver y a la gente le gusta. Es verdad que están muy bien hechos los programas, ¿eh? Sí, el éxito de Toros para Todos, en primer lugar, es que no es un formato encapsulado para el aficionado taurino, sino que es para todos los públicos, y que hace Enrique Romero una labor pedagógica de lo que es el mundo del toro, pero desde que nace en la dehesa, y eso es muy importante. Muestra el animalismo del mundo de los toros, cómo se desviven los criadores, ganaderos, mayorales, vaqueros, los propios toreros cuando acuden a las fincas, cómo se desviven por ese animal, y yo creo que ese ha sido el éxito de Toros para Todos, normalizar el mundo, no solo retransmitir una corrida, no solamente dar un resumen de las ferias, sino que abre el mundo rural a todos los espectadores. ¿Tú crees que a veces los periodistas taurinos estamos cayendo en ser condescendientes en según qué temporada y según qué carteles y criticamos menos por no echarnos tierra encima? Yo nunca he sido partidario de eso que dicen de remar a favor de obra. Es muy común que te pidan al periodista venga y le digan hay que sumar, esto no beneficia, pero bueno, si uno tiene criterio, sabe lo que está viendo y es respetuoso en su comentario, ¿por qué no va a criticar algo que no está bien hecho? Entonces, para que el periodista tenga credibilidad, se tiene que mojar. Y si no te mojas, al final caes en las relaciones públicas, en el marketing, claro, en la publicidad, pero ya te vas alejando del periodismo. Por eso son cada vez más reducidos el número de periodistas que la gente busca para leer. Hoy día que se está perdiendo esa costumbre de ir al kiosco a comprar un periódico o pagar un muro de pago de la prensa digital, es muy importante priorizar la calidad. Y claro, para que haya calidad del periodista no solo debe estar formado, sino que además se debe fajar. Igual que a los grandes toreros se le piden que se reúnan con los toros, el periodista se tiene que reunir con su faena, que es la crónica. Está complicado eso ahora, ¿eh? Porque antes como que yo creo que había cronistas y gente como más especializada, y ahora hay como muchos aventureros a veces también, ¿no?, en las redes, que son más, que es más complicado a veces de entender, aunque haya una generación de gente que también está preparada y que sabe contar. A veces cuando ya hablamos, nos vamos a nuestro terreno y demás, cuesta trabajo a veces encontrar periodistas que distingan, ¿no? Cuando sale un toro por los andares, distinguirlo ya es complicado, ¿eh? Sí, antes lo hablaba este mediodía con Ana Belén, una de las cosas que creo que más está perjudicando al cronista taurino, hablo de la prensa escrita en este caso, es la inmediatez que exigen los medios a través de Internet, cómo se ha globalizado el mundo de la información, y lo prioritario en estos momentos no es la calidad muchas veces, sino la urgencia, ser el primero. Al final, no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero los medios están sometidos a una dictadura de Google, y el primero es el que más rápido se posiciona, y es una de las maneras, una fuente de ingresos muy importante para los medios digitales. Entonces muchas veces te exigen que pongas un titular, una crónica rápida y que después la vayas editando, pero claro, ahí estamos yendo en contra de la calidad, de que el periodista pueda hacer un análisis reposado del festejo, le pueda dar calidad literaria, y creo que eso cada vez cuesta más trabajo, y para eso es importante encontrar buenos editores y buenos directores de medios que le den esa confianza al escritor, al periodista, y le dejen reposar un mínimo de tiempo la crónica. Yo creo que se habrán sorprendido muchos de los aficionados cuando termina un festejo, no han salido de la plaza y ya está la crónica publicada. No es que el periodista tenga ganas de irse a su casa pronto, es que así lo demandan los medios. Y efectivamente yo creo que en eso tienes razón, que no da tiempo a poder de verdad plasmar en el papel, ¿no? Poder explicar bien lo que se ha vivido, ¿no? Sí. Si la tarde ha sido estas tardes grandes o... ¿Qué trabajo cuesta? Claro, al ¿no? final, por eso muchas veces las crónicas, que a mí no me gusta, se hacen de manera cronológica, comienza la crónica y te hablan primer toro, segundo, tercero, y yo creo que hay que darle prioridad a la calidad de lo que haya ocurrido. Si lo interesante ha estado en el quinto toro, o en que un aficionado ha comenzado con una batalla con un torero, y ¿por qué no vas a contarlo? ¿Por qué no inicias la crónica, que es muy rica de esa manera? ¿Por qué contar, si ya el aficionado lo ha visto, que si un torero ha dado 10 naturales, 5 chicuelinas, un kit, te lo lleva al caballo?
por lo menos a mí, eso no me interesa. Como reseña está muy bien, pero yo creo que la crónica debe ir mucho más allá, contar detalles. ¿Por qué el torero no le cogió la mano izquierda a ese toro? ¿Qué tenía el toro para que no lo hiciera? ¿Qué comportamiento tuvo? Si fue un banderillero el que estropeó o mejoró el toro durante la lidia, si el picador al cogerlo bajo... Son muchos detalles que es importante que el cronista conozca. Por eso hablo yo de la formación, y a mí me vino bien, siendo todavía muy inexperto en esto, pero me vino muy bien mi etapa como novillero, aunque fuera anecdótica y muy corta, para verlo todo de otra manera. Dice novillero como una cosa anecdótica, a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, o sea, mira que me gusta. No, que sé, me refiero a anecdótica porque fue vida. una cosa muy corta, no llegué hasta donde podía llegar, no voy a decir, es que no me dieron una oportunidad, me dieron las oportunidades todas las del mundo, pero bueno, ser torero es muy difícil y el que no nace con ese don, lo mejor es que se vaya pronto y deje paso al siguiente. Y haga entrevistas tan maravillosas como la que te han dado ese premio gracias. andaluz de periodismo, oye, que mira, que eso es así. Es curioso porque algunos que me conocéis sabéis que soy muy lorquiana, ¿no? Entonces me llamáis para muchas cosas de Lorca y los toros. Ignacio Sánchez Mejía escribía sus propias crónicas. Sí. Y era durísimo hacia él mismo. O sea, había periodistas que hacían las crónicas taurinas en corridas suyas mucho más condescendientes con él que él mismo. Era tremendo, ¿no? Y tú estás haciéndolo un poco ahora también contigo mismo y ya está. Tampoco hay que darle tanta vuelta. A mí sí me parece una cosa interesante que se la quería plantear a él, y luego ya cuando queréis hablamos en turno de debate. Por una parte, todas las amenazas que tenemos; por otra parte, toda la fortaleza que nos ha venido con esas amenazas, porque yo creo que en realidad también los toros en los últimos años se han fortalecido mucho gracias a las redes sociales. Hemos visto las plazas llenas, hemos visto que se han disparado las audiencias en televisión. No podemos ser catastrofistas en ese punto, pero sí hay elementos que tenemos que tener en alerta, y uno de ellos para mí es el de Guardian. Que un periódico como el The Guardian se dedique a machacar el mundo de los toros en España es muy llamativo, porque estamos hablando de un periódico que tiene un gran prestigio a nivel internacional y ha estado sistemáticamente, y sigue estando sistemáticamente, haciendo y sacando artículos que van en contra del mundo de los toros. Entonces es ahí donde yo creo que también el mundo taurino, desde aquí, no voy a decir desde las instituciones, lo tenemos que hacer los que estamos en el mundo taurino. Tenemos que estar alerta para ver cómo podemos contar más allá de nuestro país y más allá de América, donde en toda Latinoamérica es muy importante el mundo de los toros. Es más, lo machacan más por toda Latinoamérica desde el Guardian que por España, ¿no? Yo creo que a veces ellos hasta nos confunden muchas veces en The Guardian, ¿no? Los españoles. Pero sí es verdad que un periódico de esas características no sé si conocíais el ataque que sufrimos desde The Guardian, pero The Guardian tiene una estrategia muy clara además, que es antitaurina total, y van sacando cada X tiempo artículos en contra del mundo de los toros. Y a mí me llama mucho la atención cuando busco información taurina de periodismo internacional que no hablen de nosotros, me da igual, pero que hablen solo para hablar mal ya me llega a molestar un poco, claro, la verdad, las cosas como son. Tú no sé si habías escuchado lo de The Guardian o habías leído algo. Bueno, sé que al final los toros siempre han generado polémica y es entendible que fuera de nuestras fronteras cueste verlo como un arte. Al final los toros, si no los has interiorizado desde niño, no lo has visto, que es el gran problema, el gran reto que creo que tiene la tauromaquia, es que se normalice en los medios de comunicación para que las próximas generaciones no vean esto como algo cruel, que yo creo que es normal que se pueda llegar a percibir cuando no lo has comprendido. Yo creo que los toros hay que comprenderlo. Por eso ha sido muy importante la temporada de Morante, porque ha demostrado que esto es mucho más allá que de la lidia de un toro. Esto puede llegar a ser una cumbre artística como la que hemos vivido con él, y al final cuando ocurren cosas en la plaza yo creo que esa es la mejor manera de defenderlo. Eso se ha visto claramente este año, y para mí era lo preocupante de la retirada de Morante, que el escalafón está en unas horas complicadas, hay pocas figuras, llevábamos mucho tiempo en el que prácticamente no había figuras. Si Morante no hubiera seguido este año nos quedábamos con Roca Rey, que está en horas bajas y lo veo difícilmente recuperable. Espero que no, espero equivocarme y que tenga una gran temporada, pero es que no hay figuras del toreo. Ojalá de esa nueva hornada de toreros que ahora llega, por ejemplo, la Feria de Sevilla, que son Aarón Palacios, Víctor Hernández y tantos otros que hay nuevos, ojalá triunfen, rompan y tengamos nuevos toreros que copen los carteles, pero
veo complicada la situación sin Morante actualmente. Porque al final es un espectáculo que vale caro y para ir a ti te tiene que atraer lo que allí haya. Con todos mis respetos, yo entiendo que al que le pidan 50, 60, 70 euros para ver una vez más a Manzanares, a Castella, a Perera, que llevan 20 y tantos años, sin que haya habido un avance artístico. Morante lleva para 30, pero es que Morante sigue creciendo artísticamente. Comprendo que es muy difícil, de ahí la importancia de renovar el escalafón. Ha pronunciado el nombre de Roca Rey, del que sí que tenemos que hacer una mención importante, porque lo que se ha conseguido con su película de Tardes de Silencio, me parece que de Soledad de Silencio, esa película ha roto todos los esquemas, porque la está viendo toda la gente que es antitaurina, porque además tienen que votarla en las nominaciones de los Goya, porque ya se ha llevado los premios Feroz, porque se ha llevado premios, otros tipos de premios, y yo creo que a mucha gente de repente le ha abierto una perspectiva que no conocían. Es verdad que Albert Serrat lo ha dirigido, lo ha hecho muy bien, ha dejado que la cámara viva delante del torero. No sé si lo habéis visto, imagino que lo habréis visto ya casi todos, ¿no? Y es verdad que tener la mirada de alguien que no era taurino, él no se denomina antitaurino el cineasta, pero no se considera tampoco taurino, ¿no? Tener esa mirada yo creo que ha venido también a aportar mucho, ¿no? Es una nueva visión del mundo de los toros, no es una película taurina al uso, no es Currito de la Cruz, no es Juncal, no es nada conocido, y lo que nos muestra es el sufrimiento de ese hombre, de ese héroe que se enfrenta a la muerte cada tarde, y el silencio, el compromiso, esa capacidad de reponerse a las cogidas, cómo sufre, y creo que es muy interesante porque abre el debate. A mí me parece muy interesante siempre que haya debate. No quiero que el antitaurino negarle su postura, simplemente quiero debatir con argumentos y con fundamentos, y para eso la película es muy buena, porque lo posiciona, lo pone sobre el tapete, y ahí ves la verdad de la fiesta. Ahí ves lo que de verdad ocurre cada tarde en ese mundo de los toros, y creo que ha sido muy interesante. Roca Rey es verdad que es un torero que ha sido muy mediático en los últimos años, se le ha explotado muy bien las redes sociales, se ha alejado un punto del aficionado para acercarse a las nuevas generaciones, a las redes sociales, a Instagramer, a influencer, y le ha funcionado porque las plazas se han llenado, aunque es verdad que ha habido cierto desapego con el aficionado, que por ejemplo lo hemos vivido muy claramente este verano con aquel pique, polémica con Morante de la Puebla, que puede que el origen fuera algo artificial, pero al final el aficionado se posicionó de parte de Morante porque había estado demasiado tiempo lejos de Roca Rey. Aparte de todo, yo creo también, y me vaya a perdonar, pero yo creo que la mayoría somos muy morantistas, de todos los que estamos aquí, no lo podemos evitar, pero tengo la sensación que a mí me decían, ¿cuántas corridas vais este año? ¿A qué feria vas a ir? Yo dije, antes de saber que volvía a Morante, dije, yo creo que iré al Corpus, que me pilla aquí al lado. O sea, lo digo sinceramente, fue mi respuesta, ir al Corpus, que me pilla aquí al lado, ¿no? Haremos la lorquiana, ¿no? Habrá que repetirla, que es bonita, y haremos... Pero mi sensación era de una desazón, lo digo de verdad, ahora ya habláis vosotros cuando queráis, estoy hablando ya personalmente, de gustos, ¿no? Era una desazón tremenda. Yo, sí te cuento que mi primera tarde de prácticas con un micrófono en los toros fue en la SER con Manolo Molés, con Antoñete, el día que daba la alternativa David el Fandi. Nos hicimos una foto diciendo, tuviste la alternativa, evidentemente te ha ido infinitamente mejor que a mí, tienes una gran finca, tienes un montón de cosas, yo llevo dedicándome a esto lo mismo que tú, pero de otra manera, ¿no? De otra manera muy distinta. Y yo también decía, cuando yo estaba en 2014, que tenía un programa de radio con bastante audiencia y con un blog que lo seguía muchísima gente, que entrevistamos, decía, estoy aburrida, es que veo los mismos carteles desde que empecé a hacer crónicas taurinas en la radio y en la tele. Y es que ahora, y están entrando, como tú dices, nuevos, pero es verdad que no acaba de romper la cosa. Quizá también es que hemos coincidido en el momento de Morante, eso está claro. Pero ahora lo diremos, pero para los medios de comunicación es que es muy importante que haya gente importante y puntera, porque al final, a nivel nacional este año, en los medios nacionales, ha salido Morante de la Puebla nada más.
Y ha salido cuando hizo lo de Madrid y ha salido 4 veces, porque es muy difícil salir en Antena 3 y en Telecinco y La Sexta, es muy difícil salir, y ha salido. Ya luego hablaba, y de Televisión Española, es muy difícil, y para salir es porque ya trasciende a la tauromaquia, y a la tauromaquia el único que trasciende es Morante ahora mismo. Sobre lo que comentabas, el desazón, yo entiendo que hay parte de culpa es del empresariado taurino por su inmovilismo, por su falta de creatividad y por la granujería que yo siempre he visto en ese conflicto de intereses, que tú seas en la misma tarde el ganadero, el empresario y el apoderado de los toreros. Entonces, claro, cuando tienes intereses en que esos toreros no se vayan porque sigues cobrando de ellos, es normal que los carteles no se renueven y no haya ese punto de atractivo, ese morbo que se podrían crear con otra cierta, no sé, esbozos de carteles, de diseño, de vamos a juntar fulanito con menganito, vamos a darle una oportunidad al nuevo, y eso es lo que le falta en estos momentos a la fiesta. Bueno, si te parece, Jesús, vamos a ir dándole paso a la gente, a todos los que nos acompañan, claro, que además son grandes aficionados, para que nos vayan... Esto se había planteado como un debate, un coloquio sobre los medios de comunicación, pero al final me he quedado como único espada, muy agradecido de estar con Encarna, entonces creo que lo interesante es que hagamos un coloquio y hablemos de lo que os apetezca. Sí. Una pregunta a usted. Usted ganó el ciclo de la Fundación del Juli, sí, y el premio era la presentación con caballos en la Feria de Final de Zaragoza, pero ya no sé más nada de usted, hasta que lo he visto de periodista, digo, pero este hombre es un guacho, sí, era torero y se perdió. Hombre, está aquí, no está perdido, no está perdido. He estado unos años perdido. Sí, es verdad que el premio realmente no era ese de Zaragoza que usted me habla. En un inicio era una corrida mixta con el Juli, y a mí me hubiera gustado poder cumplirlo, poder debutar con picadores en un festejo mixto del Juli, pero a última hora no sé si es que sorprendió que el ganador fuera el tapado o por lo que fuera, me mandaron a debutar a Zaragoza con la de los Maños. Y yo dije, ni me apetece torear la de los Maños, ni era lo que me habéis prometido, ni esto está para mí. Yo me voy a la facultad, estudio mi carrera y que sea lo que Dios quiera. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, vale. Sí, Fernando. Yo le quería preguntar, sobre la salida de la retransmisión de taurina de Movistar. Sí. Y con el devenir que ha tenido, con el alemán, etcétera, la plataforma que se creó después, luego ya que ha acabado con Juan Toro. Eso me imagino que ha beneficiado a algunas de las televisiones, pero para el mundo del toro, ¿tú crees que hemos perdido? ¿Crees que sería necesaria una gran plataforma que cubriese de alguna manera y que defendiese todo el entorno taurino? Lógicamente ha tenido beneficios para algunos, por ejemplo el caso de las televisiones públicas. Si Movistar no desaparece y no pierde las grandes ferias, como perdió, y Juan Toro cae casi en la quiebra, no hubiera podido Telemadrid acceder a la Feria de San Isidro, ni Canal Sur, por ejemplo, retransmitir este año la Feria de Abril, como ha ocurrido y como es el planteamiento que venga. Para mí fue una gran pérdida, fue un error garrafal del sector, de algunos empresarios, que de tanto forzar a Movistar terminaron cansándolo, y creo que Movistar, tenía un gran problema, es que era una entidad privada y costaba mucho dinero. Cuando querías ver los toros te vendían ya un paquete que incluía la fibra, el teléfono móvil, y al final se te plantaban en 70, 80 euros al mes, y eso es muy difícil de acceder para todos los públicos, y al final encorsetas el mundo de los toros y lo reduces, ¿no? Lo limitas. Pero la calidad que tenía Movistar no la hemos vuelto a ver en ningún otro medio. Creo que tanto la edición, la narración... Para mí Emilio Muñoz ha sido el gran referente de las retransmisiones taurinas durante, diría que el siglo XXI y posiblemente de las últimas etapas del siglo XX. Con él se aprendía, y Emilio Muñoz no vino ni a hacer amigos, ni a tocarle las palmas a nadie, ni tampoco a meter la pata. Decía lo que veía y creía, y creo que siempre acertadamente.
fue muy honesto y bueno, parece que fue visionario porque se fue de Movistar y unos meses después cayó el canal. Después llega Guantoro con un proyecto muy interesante, por lo que venían a vender, aunque resultó ser humo. Llegaron unos visionarios muy alejados del mundo de la comunicación, creyendo que a base de dinero podían echar a Movistar, y resultó que no duraron ni una temporada completa lo que habían prometido. Ahora están intentando reflotarlo. Creo que es muy importante tanto que se retransmitan los toros en abierto como que haya también un canal temático que ofrezca contenido 24 horas, y eso hay que reconocerle a Guantoro, que es el único que en estos momentos lo hace. Sé que es muy difícil la situación económica que atraviesa, pero que el mundo de los toros necesita siempre que haya algo que esté alojado ahí, ¿no? Ese contenido, que el aficionado en el mes de noviembre, diciembre, enero pueda acudir a una OTT que se le llama, a una de estas plataformas, y que pueda ver una corrida repetida y disfrutar de los toros. Por aquí vamos a ver, me interesa saber un poco la visión como periodista y como sevillano que ha generado el cambio de empresario en la Plaza de Toros de Sevilla. No sé, a mí personalmente, yo tengo mi concepto, a mí me generó bastante ilusión, estaba bastante harto de Ramón Galicia. Y ya se te ha ido la ilusión. Y ya se le ha ido la ilusión. Que, ¿Ha visto el cartel? La ilusión me duró un poco. Me manda no sé qué de los carteles, digo, ¿pero estos son los de Ramón Valencia o los de Sí. Garzón? Hay cositas, pero sí que me interesa la del periodista. Creo que habéis tenido mucha materia ahí donde trabajar y donde podéis hacer. Me interesa ver un poco eso, ese cambio que ha habido, cómo lo veis, esa ilusión que se supone que se había generado. Sí. José María Garzón decía que veía a la gente muy ilusionada en pleno. Correcto. Entonces un poco que me dé esa. Bueno, creo que la gran suerte de José María Garzón es que el público estaba ya muy cansado de Ramón Valencia y bueno, fuera Garzón o hubiera sido Jesús Bayor, la gente lo hubiera aplaudido. Es cierto que él ha llegado con ideas ilusionantes por una parte, porque no podemos olvidar algunos anuncios que ha hecho. Hay que también hacer constar que lleva muy poco tiempo y que no es fácil en 2 meses darle un cambio brutal al mundo a la Plaza de Toros de Sevilla. Pero a José María Garzón no se le debería olvidar que la gente le aplaudió su llegada porque lo que quieren es algo rupturista, no continuista. Si lo que va a seguir es la estela de Ramón Valencia de Pajés, para esto no hacía falta este cambio. Claro, es verdad que él ha anunciado muy pronto ciertas cosas que después han llegado a los carteles y se ha olvidado. José María Garzón ha recuperado la corrida del Corpus, ha contratado a Morante, quizás ha sido el impulso que ha tenido Morante para volver o para no irse. Quiere regresar los toros a la Real Venta de Antequera, que es un espacio donde se exponían. Tiene ideas muy interesantes. Lo que pasa es que, claro, lo contó todo por delante, llegó la gala y la gente se encontró unos carteles que eran muy similares al que hubiera hecho Ramón Valencia, no había gran cambio. Entonces a él creo que lo que más le ha perjudicado es la falta de creatividad a la hora de hacer los carteles. Quitando las tardes de Morante, el resto no ha habido gran novedad. Creo que también merece... Sí, el aficionado quizá, creo que si Manzanares no hubiera venido 3 tardes y hubiera un mínimo cartel, un solo cartel que tuviera algo de genialidad, lo hubiera aplaudido, pero es que no ha intentado ese encontronazo entre Roca Rey y Daniel Luque, no ha cambiado ni el orden de las ganaderías, Miura el domingo, Victorino el sábado, Laquín. Entonces es verdad que ha habido poca novedad en los carteles, pero insisto en que hay que darle un poco de tiempo, un margen de tiempo, porque lleva demasiado escasas fechas para haber logrado tanto. Jesús, yo quería... ¿Alguien lo quería? Señores. Luego ya se empieza y se lo va a decir. ¿Cómo se ha adaptado la fiesta y el reglamento taurino a la gran sensibilidad de la masa por la clasificación de esto, a la crueldad, por ejemplo? Bueno, no sé si el reglamento creo que se ha pensado para el bien de la fiesta, no para el antitaurino. Entonces, a partir de
partiendo de esa base, pues no sé en qué es lo que tendría. Por ejemplo, mira, yo he visto en cuanto a las ventas, Sí. romperse un toro a la pata y tener el torero que está cuadrando, que está jugándose la vida y haciendo sufrir al animal cuando podían quitarlo de medio en un segundo. Pero si el toro se ha partido la pata, ¿cómo lo quitas de en medio? O por ejemplo, intentando, por ejemplo, pues no sé, lo mismo que los animales salvajes, después de tener un veterinario y anestesiarlo, por ejemplo, y matarlo en el momento. Sí, pero no tenerle balanceándose, que yo he visto gente al tocar ese entero levantarse. Sí. No, yo sé que es verdad que en el mundo de los toros muchas veces se dan imágenes desagradables que uno sufre, por supuesto, pero tampoco creo yo que un veterinario con una pistola eléctrica vaya a ser una solución para el mundo de los toros. Sí, he dado una idea, pero por ejemplo, darle lo mismo que anestesia, animales salvajes y mayores incluso. Una cerbatana y la dormimos. No lo sé, habría que estudiarlo, pero es verdad que entonces mataríamos un poco el rito, la liturgia del mundo de los toros y es muy peligroso porque pero ya hay que recordar lo que ocurrió en Portugal cuando se intenta acabar con la sangre, con la muerte del toro y pierde por completo la integridad, la fiesta y el interés. La integridad, si tienes toreros que no están en su sitio, que han perdido el sitio, si tienen miedo Pero- ahora de entrar a matar. Pero ese es otro debate. Ese es otro debate. Carrera, porque no están en su sitio. Y ese hombre que empieza a bajonazo, es que tiene que ver su límite. Claro, pero entonces creo que el problema es que se anuncien ciertos toreros que a lo mejor ya no están en condiciones, pero que no pienso que el reglamento deba dar. Es que Lo mismo que hay tres avisos. Si yo me refiero que toda esa visión de esa crueldad fuera, Sí. no me extraña que haya tantísima gente que sea enemiga de la fiesta. ya. Pero aún así en Portugal, vuelvo a Portugal, hay mucho antitaurino que sigue viéndolo como algo cruel y apenas hay sangre, las banderillas son de quita y pon, digámoslo así, no se pica, no se mata y en Portugal es la ventana, abrirle la ventana al fin de la fiesta. Sí, pero puedes entrar a matar y no que veas el espectáculo que hemos visto con Curro Romero y muchísimos toreros que entran de lado, que pegan bajonazos porque no están en su sitio y han perdido ese sitio. No pueden, es que no pueden. Eso es Claro. el miedo a su fuerza. Es Y que eso es lo que provoca. lo que tiene que saber el torero, insisto en lo que hablaba antes, es saber irse a tiempo. Es muy importante que sepa cuándo es el momento de irse, el empresario a la hora de contratarlo y el público a la hora de ir a verlo a las plazas. Sí, pero es que hay poquísimos toreros que mantengan un nivel. Lo normal es que a la primera jornada o eso, que ya... Es que por eso es tan difícil el mundo de los toros y a la vez es tan bonito, porque es muy difícil. ¿Qué respecto? Quítale el libro. No se puede pensar que... A lo mejor es más fuerte usted. A ver, por aquí hay otra. No, yo encantado de debatir y hablar. Buenas noches. Han estado hablando sobre los nuevos carteles, de que hay gente que ya lleva muchos años y quería preguntar, claro, hasta donde usted sepa o pueda contestar. El torero de Granada, David Fandi Alfandi, se ha quedado fuera de Sevilla y de Madrid. ¿Por qué? Hombre, Donde usted sepa. no me hagas esa pregunta en Granada que me lo pones muy difícil. Yo he visto los A esa pregunta sí que prefiero no contestar aquí. A ver, pese al el respeto que merecen todas las trayectorias de los toreros, el reconocimiento que ha tenido durante tanto tiempo, al final es muy difícil que se mantenga el interés en los toreros cuando pasan tantos años y hay cierto tipo de conceptos que tienen fecha de caducidad, digámoslo así, porque al final es la genialidad de Morante, es que siempre hay un punto de inspiración, de creatividad que te puede sorprender. No voy a hablar del Fandi, voy a hablar de los que he mencionado. Aquí no voy a nombrar al Fandi. Manzanares, Perera, Castella, te hacen lo mismo que te podían haber hecho hace 20 años, incluso asumiendo menos responsabilidad y compromiso con los toros. Entonces es normal que el público ya se canse. Ese arrimón de última hora de dejarse llegar el toro cerca, ¿cuántas veces se lo hemos visto a Perera, a Castella, con el mérito que eso tiene? Pero al final es un concepto, por ejemplo, le puede pasar, David de Miranda en estos momentos es sorpresa, es novedad, es muy importante lo que ha hecho en este 2025,
Pero si David de Miranda sigue haciendo lo mismo dentro de 10 años, seguramente el público ya se haya cansado de verlo. Por eso la evolución del torero debe ser constante. Pero vamos, que ojalá el Fandi esté en todo sitio. Hombre, una tarde en cada feria se merece, hombre, aunque sea por respeto ya. O dos. Por todo el recorrido que tiene. Jesús, muy buenas. Yo soy de los que piensa que hemos perdido un novillero, pero que hemos ganado un buen periodista. Además, de verdad. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿O cuáles son tus fuentes a nivel periodístico? ¿De las que debes o de las que te guías o de las que...? Actualmente, ¿O de pasado? a ver, más que fuente, te voy a hablar como aficionado, a quien yo voy a leer. Leo a Vicente Zavala de la Serna, leo a Álvaro Acevedo y después hay muchos periodistas muy interesantes, pero creo que además de saber escribir bien, lo que ambos tienen es que saben ver el toro, que para mí es lo más importante. No es muy difícil ver que una faena es buena, es mala, es regular, pero lo difícil es saber analizar cómo ha sido el comportamiento del toro, que es el origen de lo que después va a ocurrir. Entonces son a los dos a los que acudo actualmente. Después en todas las etapas ha habido grandes cronistas, Zavala padre, Corrochano y tantos otros, pero actualmente creo que para mí son dos referentes en dos estilos muy diferentes. Nada tiene que ver esa literatura tan cargada, tan rica de Zavala, o ese punto picante de Acevedo con tanto conocimiento, porque él se ha puesto delante también del toro. Mientras se anima algún aficionado más, yo quiero plantearte varias cuestiones, tengo un montón. En principio, sobre la tauromaquia y la comunicación, como que hablábamos con la comida, ¿no? Pero por compartir con la gente las reflexiones, ¿cuáles crees tú que son los retos que tiene que asumir la tauromaquia desde el punto de vista de la comunicación? ¿El qué contamos o el cómo lo contamos? ¿Dónde está un poco la clave? Sí, creo que lo más interesante en estos momentos es el cómo lo contamos. Yo que vengo del mundo de la prensa escrita, que sigo valorando la crónica en papel, pero el mundo de los toros no puede dejar pasar las oportunidades que en estos momentos se están planteando. Sabemos, yo lo estaba diciendo antes, que las redes sociales no te permiten compartir imágenes de toros, pero se pueden compartir otras muchas cosas, es decir, formato podcast, entrevistas, lo que se le llama el reel, que al final aparezca mucho en la red social contenido taurino. No solo tener a un periodista en un plato de televisión que te graba un programa que está muy bien, sino también porque no podemos hacer ese contenido, esa labor didáctica, pedagógica que se hacen en tantos otros sectores, el formato de la entrevista, todo se puede, y yo creo que el mundo de los toros se está yendo un poco lento y está dejando pasar una oportunidad muy grande. Va tarde. Vamos a verlo. Sí, porque al final cuando le quieran coger el punto, ya la novedad será otra y también el interés del público será otro. Has comentado del tema de Roca Rey, no sé si la expresión ha sido recuperable, no sé, o sí. ¿En lo artístico o en cuanto al tirón taquillero? Bueno, creo que el tirón no ha terminado de perderlo, se demostró el año pasado, quitando ese momento pletórico de Morante, pero seguía siendo el que llenaba o el que más se acercaba al lleno en las plazas, eso era indiscutible. Hay tardes malas, hay plazas más complicadas y habrá días que a lo mejor hubo media plaza. Pero para mí lo difícil, lo interesante, por otro lado, sería que se recuperara el torero a nivel artístico. Roca Rey es un torero de mucha exposición y en el momento que ha dejado de apretar el acelerador como antes hacía, eso se ha notado mucho y se vio claramente en la tarde de Málaga con David de Miranda como David de Miranda pisó un terreno que anteriormente pisaba Roca Rey, y es por lo que sorprendía. No es un torero que tenga ese pellizco, que tenga esa manera de llegar al público a través de un muletazo, pero sí lo llegaba por su compromiso, por su reunión, por cómo exponía. Un torero que después es innegable que tiene mucha clase cuando entra y sale de la cara del toro, cómo desafía al público, y creo que había perdido frescura. ¿Y crees que no la pueden recuperar? Bueno, recuperar... Yo confío mucho en... Es posible, por supuesto que sí. Para eso es importante que haga un ejercicio de compromiso con la fiesta, de volver a centrarse exclusivamente en lo que es el mundo de los toros, no estar tan centrado en el mundo de las redes sociales, de los influencers, de una vida cómoda, porque al final el cuerpo se relaja. Eso creo que le ocurrió a Talavante, un torero que se fue en un momento de plenitud, se fue cuando estaba redondo, en ese año creo que era el 18,
intenta volver en una etapa que lo apodera Joselito con Joaquín Ramos, perdón, que no lo recordara, y se comprometió, hizo un esfuerzo, llegó la pandemia, no pudo volver, y es verdad que él durante tanto tiempo haber relajado el cuerpo, no haber mantenido ese compromiso, creo que después le ha pasado factura y se ve que, bueno, ahora muchas veces se pone donde antes ponía la muleta, donde antes se ponía él, ahora es donde pone la muleta, y quizás por eso Talavante está tan distante del que conocimos hace 5, 6, 7 años. Una última cuestión y ya dejo a Encarna que siga porque tenemos todavía rato para seguir charlando y es un gusto de luego escucharte. Hablaba Encarna de esta entrevista a Morante que trasciende por el contenido, por la calidad de la entrevista, hasta donde puedas contar lo que quieras contar, cuál es la intrahistoria de esa entrevista. Porque te he escuchado una declaración diciendo que a ti mismo te sorprende, ¿no? Sí. Cómo se abre Morante en Canal y empieza a contar cosas que nunca había contado y que tú esperabas que a lo mejor te contase, ¿no? Es verdad que... ¿Tenías relación personal previa o...? Sí, a ver, es que mi historia con Morante es muy graciosa, yo lo he admirado mucho de niño, cuando fui novillero lógicamente lo admiraba, y cuando empiezo en el periódico, empiezo un poco irreverente. Es verdad que al principio uno peca de querer ser demasiado crítico y no ser justo muchas veces. Y recuerdo que mi relación con Morante empieza mal a nivel periodístico porque se convoca en plena pandemia, se convoca una manifestación taurina a la que se enfadan entre los toreros y solo acude Morante a la Plaza de España en Sevilla. Y unos días antes se habían reunido todos en casa de Rocarrey y yo fui un poco crítico con Morante, con lo que me habían dicho que él había comentado en esa reunión. Y total, a mí me hacen llegar un mensaje, que después afortunadamente no era así, que Morante me iba a meter mano donde me viera. Eso me decían y yo, claro, yo llegué asustado. Digo, bueno, yo tenía dos opciones, me quedaba ese día en mi casa o iba a la manifestación que sabía que iba a estar Morante y que por lo que me decían se iba a venir a por mí. Afortunadamente no fue así, pero es verdad que yo llego a la Plaza de España y me ve de lejos y veo cómo me señala en mi dirección y dice, ese es Jesús Bayor, ¿no? Y veo que se viene para mí. Entonces digo, o salgo corriendo o intento apretar y que duela lo menos posible. Bueno, que duela menos. Total que no fue, afortunadamente no fue así. Dialogó conmigo, me dio su versión, su explicación y me concedió la primera entrevista que a mí me da Morante ese día. Y él va viendo que yo publico exactamente lo que él me dice y bueno, le va gustando lo que voy escribiendo. Él, por lo que me ha dicho alguna que otra vez, coincide en mi visión de los toros, le gusta que a veces seas valiente a la hora de escribir, que no siempre eso se ve en los medios, y se va ganando una confianza que con el paso del tiempo pues se va cristalizando en otras tantas entrevistas, en otras informaciones y bueno, la verdad es que le estoy muy agradecido porque sin lugar a duda a mí el que me posiciona, el que me proyecta y el que me da quizá la relevancia periodística es Morante. Eso no lo puedo negar. ¿Y cómo fue esa entrevista? Bueno, la entrevista de Portugal, como otras veces, Morante, yo no le pido las entrevistas, es él, Morante. Pero no lo digo de verdad sin ninguna presunción, no lo quiero caer como pedante, sino que Morante da las entrevistas cuando a él le apetece, cuando quiere contar algo. Entonces él me convoca, quiere que vaya a Portugal y yo ahí veo un filón periodístico muy interesante porque simplemente con el hecho de reportajear el viaje, decir dónde vive y cómo vive, me parece que es muy interesante. Y conviviendo con él allí varios días, veo que hay una inquietud y que hay unas cosas que quiere contar y me atrevo a preguntárselas. ¿Estuviste varios días? Sí, eso es muy importante. Creo que el formato de entrevista de preguntas-respuestas, te sientas tan frío al final, hace que ni el entrevistador comprenda lo que quiere contar el entrevistado, ni el entrevistado llegue suelto a ese momento de la entrevista. Entonces, al final de tantas conversaciones, de ahí es donde yo empiezo a formular un cuestionario y le hago algunas preguntas que es verdad que para mí me daban mucho reparo o mucho respeto por la admiración que yo le tenía. Entonces preguntarle por la enfermedad, si había tenido pensamientos suicidas, si había tenido malos hábitos, para mí era muy duro preguntárselo, tanto
es una pregunta difícil a cualquier ser humano. Imaginaos a la persona que más has admirado toda tu vida y que más respetas. Entonces, así fue. No te esperabas, ¿no? No me lo esperaba. Y después, como siempre suele ocurrir cuando tienes algo así, lo primero que haces es buscar la grabadora y rezar porque no se haya borrado, no haya dejado de grabar, lo hayas perdido, y cuando confirman que lo tienes todo. Es verdad que esa entrevista también, además de los titulares, el apoyo audiovisual es muy fuerte, porque no es solo lo que cuenta, sino cómo le cuenta, y tener el vídeo de esa entrevista, ver cómo balbucea, titubea, cómo le cuesta romper, creo que eso le da un peso a la entrevista mayor del que hubiera sido exclusivamente con el formato en papel. De ahí la importancia de los nuevos formatos y adaptarse a los nuevos tiempos. Pues adaptándonos a los nuevos tiempos estamos. Si os parece, y por ir cerrando, ¿no?, ya un poco, ¿no?, aunque tenemos todavía tiempo, vale. Los factores claves para la próxima temporada, yo creo que van a seguir girando en torno a las grandes ferias, a las conversaciones de las redes sociales, a lo que las figuras nos generen, y va a haber algo también que lo vamos a tener y que lo tenemos siempre, y es la polarización y al mismo tiempo la lealtad de los taurinos, ¿no? Yo creo que nos ha reforzado mucho a nivel mediático y sobre todo gracias a las redes sociales el que los taurinos somos muy leales y se está demostrando temporada tras temporada, sobre todo en las redes sociales y en el consumo, ¿no?, de información taurina. Sí, pero también hay que recordar que en los últimos años han ocurrido una serie de cosas aquí, especialmente en Andalucía, que hay que poner en valor. Hablamos de Canal Sur, pero también en estos años la Junta de Andalucía ha creado unos premios Andalucía de Tauromaquia, se ha actualizado el reglamento, se ha creado otro reglamento de escuelas taurinas, se ha creado la red de municipios taurinos, se han creado ayudas para ganaderos. O sea que todo eso es importante porque al final estás dejando un legado para el que venga. No sabemos de qué partido político será el próximo gobierno andaluz, pero sí sabemos que ya hay un precedente y se han dejado... No, pero... Estando yo aquí, enfrente de... No, pero quiero decir que es muy importante que se creen esas cosas para el que venga. Bueno, al final las encuestas sabemos lo que dicen, pero si no es en dentro de unos años, si algún día hay un cambio político, que el que llegue se encuentre sobre la mesa con una serie de implementaciones que han llegado durante estos años. Es que Andalucía no tenía unos premios de tauromaquia, es que el reglamento llevaba desde el 2006 sin actualizarse, es que las escuelas taurinas no se renovaban, es que hay una red de municipios taurinos a la que se puede adherir cualquier municipio que quiera. Es que ahora se permite que un pueblo pequeño que no pueda dar una corrida de toros porque sea inviable, porque es una población pequeña, tiene poca grada, pueda dar un tentadero público, que antes no se podía, no se concebía. Es que eso hay que ponerlo en valor, lo que ha ocurrido en los últimos años aquí en Andalucía. Y es muy importante lo que se ha creado. Entonces, tener un gobierno que está apoyando la tauromaquia, pues hay que agradecerlo. ¿Qué te voy a decir? Pues claro, pero claro, evidentemente, tan evidentemente que por eso hemos tenido este resurgir que estamos teniendo. Ya te digo que lo he dicho antes, que Canal Sur le debe sus grandes audiencias de este año, algunas de ellas, a los toros, punto. Porque a nivel nacional, en ese momento, cuando hablamos de audiencia, me gusta muchas veces explicarlo, y es que tú tienes que un sábado por la tarde y un domingo por la tarde, de cada 100 personas que están en su casa, 16 están viendo Canal Sur. Eso es una barbaridad, porque hay muchos medios para ver otro tipo de televisión. Cuando teníamos 7 canales, estaban Canal Sur más los nacionales, los otros, y los 2 o 3 que estábamos locales, pues teníamos una audiencia alta para una televisión local, que era donde yo estaba. Bueno, tenía un 7 y era Dios, pero es que claro, es que era una barbaridad, porque solo estaban 8 canales, 9 canales, que ahora son 100 canales. Y sobre todo porque ese tipo de retransmisiones que hace Canal Sur es para todos los públicos, claro. Insisto. Enrique Romero y Ruiz Miguel son 2 ídolos Romero, allá donde van. Monumento para Enrique Romero. Si lo veis llegar a cualquier pueblo, la gente se abalanza ante ellos. El aficionado taurino, a lo mejor, pues durante mucho tiempo, como yo decía, a mí me ha encantado. Para mí el mejor ha sido Emilio Muñoz, en esa época tan bonita de Manolo Molés con Antoñete, pero era una retransmisión puramente para el aficionado taurino. Pero es que esto, si quieres llegar a todo el mundo, tienes que abrirlo de otra manera.
tanto hace bien a la fiesta una parte como la otra. Es decir, no podemos dar de lado ni despreciar, no, yo soy más aficionado, a mí me gusta más un concepto, el otro. No. Aquí todo el que venga a aportar, bienvenido sea. Y entonces es tan importante, insisto, tanto la cadena privada temática como lo público. Tanto Manolo Molés, Antoñete Emilio Muñoz, como por otro lado Enrique Romero Ruiz Miguel. Son complementarios. ¿Cuánto bien hizo también ahí en su inicio Movistar, sobre todo aparte de todo eso, con la realización? Porque nos enseñaron los toros de repente con unas perspectivas que no conocíamos en absoluto. Esa cámara que estaba delante cuando veíamos al toro salir por la puerta, cuando veíamos todo lo que veíamos, esa cámara lenta. Es que todo esto parte de cuando nace, antes era vía digital, Digital Plus, Canal Plus, y nace a la misma vez de estas retransmisiones modernas del fútbol. Víctor Santamaría, que era el realizador de Movistar, es el que hace las retransmisiones del fútbol. Entonces lo que aplica es el mismo concepto de cámara, de realización, de audio, de sonido. Eso lo hace muy bien Juan Ramón Romero en Carrusel Taurino. Es el sonido el que lleva al aficionado, que vas en el coche, estás con el transistor y se agradece porque estás metido en la corrida. No es solo es como lo narra Juan Ramón, sino que él cree mucho en los sonidos. Colocan un micrófono en la puerta de Toriles, en el burladero, escuchas la respiración del toro. Es una de las claves de la película que antes mencionabas, de Tarde de Soledad. Cómo escuchas tanto la respiración del toro como el torero lo que le dice, cómo habla con su cuadrilla, cómo el banderillero le da ánimos al torero. Todo eso, el sonido es muy rico. Entonces la retransmisión, cuanto más contenido tenga, mejor. Sin duda. La clave para esta nueva temporada entonces va a estar, aparte de construir un relato, va a influir mucho, y no vamos a no meternos demasiado, va a influir demasiado la situación política que estamos viviendo en la temporada de este año. Bueno, no creo que la situación política vaya a afectar mucho. Creo que la clave es que ocurran cosas en la plaza. Si Morante llega, te vuelve a cortar otro rabo, si un joven torero de los que van a la feria, Aarón Palacio, Fabio Jiménez, Rafa Serna, el otro, triunfan y tienen una tarde como la de Pablo Aguado de aquella eclosión del año 19 y corta 4 orejas, eso es lo que de verdad despierta al aficionado y lo que podría cambiar. La política está muy bien que apoye la tauromaquia, pero que lo que de verdad mantiene el mundo de los toros es lo que ocurre en el ruedo, y eso no lo podemos olvidar, y para eso es muy importante que pasen cosas, que el toro envista y que el torero dé su plenitud. Y Jesús, desde tu punto de vista, ¿qué ganadería está en un buen momento? A ver, es difícil porque, por ejemplo, para mí la gran ganadería de los últimos 10-15 años es García Grande, pero atraviesa una etapa complicada porque hay una partición, hay una herencia, se dividen, y ese proceso después es muy complejo porque la hermana Concha Hernández se lleva, a lo mejor, no lo sé, ciertas vacas, ciertos sementales, justo se queda con otros, y no es que parta de cero, pero sí que él tiene que ir sacando nuevos sementales, y no es un proceso lento. Entonces, para mí García Grande por un lado, Victoriano del Río, en cuanto a la emoción de ese toro, quizás de las denominadas ganaderías comerciales, creo que es el toro más fiero que hay, un toro muy violento, tiene ese punto áspero, pero genera una emoción espectacular, y creo que por eso Roca Rey ha tenido grandes tardes. Y una ganadería por la que yo apuesto, porque creo que el ganadero es el mejor aficionado que hay, es Álvaro Núñez, que también empieza un proyecto en solitario, aunque ya lleve 6-7 años, que es muy costoso y es muy difícil, porque claro, es que le queremos pedir que te presente un toro perfecto de un ganadero que se lleva una punta de vacas del padre y que empieza de cero. Criar un toro vale mucho dinero y al final el hombre va a pulmón solo. Y claro, todo tiene un proceso, pero creo que es el ganadero en el que más confío, en Álvaro Núñez. Creo que si la suerte le acompaña y económicamente un poco le ayuda la situación, creo que será el gran ganadero de los próximos años. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, allí al final. Sí, a lo largo, ¿se escucha bien? Sí. A lo largo de la charla se ha hecho hincapié que hay que difundir la tauromaquia, que hay que abrirla, pero dentro del propio mundo taurino hay actores, palabras del propio Garzón la semana pasada, que bueno, son los toreros que están mostrándose reticentes a salir en la televisión. ¿Qué opinión le merece ese tipo de actitud? Claro, es que Garzón dijo una cosa y al rato dijo la contraria.
O sea, dijo, hay toreros que quieren televisión y otros que no quieren televisión, y todos sabéis quiénes son, esas fueron las palabras. Y cuando publicamos eso, al rato, viendo la que se había formado, el jefe de prensa, al cual le tengo mucho aprecio, nos pide matizar sus palabras, que no se había expresado bien, claro, por miedo bueno, miedo no, sino que sé que me consta que el apoderado, por ejemplo, de Rocarrey le dice, oye, que yo he firmado contigo, le recordó que ha firmado un contrato en el que hay 2 honorarios pactados, uno si hay televisión y otro si no la hay. Entonces, entiendo por un lado que el torero quiera controlar su imagen. A mí me gusta que se televisen los festejos, pero si te cansas de ver a un torero, lo ves demasiado, te cansas de verlo. Y entiendo que el torero quiera controlar esa sobreexposición que muchas veces ocurre. Pero sin lugar a dudas, la televisión ayuda mucho a que se difunda la fiesta. Creo que tiene que haber un equilibrio. Por mí, ojalá que se televise toda la feria de abril, pero que si a lo mejor en vez de no televisarse, a televisarse completa, se televisan nada más que 5 o 6 corridas de toros, pues me parece también bien, porque también fomentas al público a ir a la plaza. Hay personas que no pueden ir por situación económica o situación física, que están impedidos, pero es importante que no se pierda ese carácter especial que tiene la corrida cuando estás en la grada. Si hay alguna cuestión más, si no vamos concluyendo. Bueno, pues nada, agradeceros la velada y siento que no hayan podido estar mis compañeros, ha sido un placer estar con hombre, pero es verdad que se ha tenido que replantear un poco todo de la idea es que habláramos cada uno desde una visión periodística y al final creo que hemos intentado salvar los muebles como hemos podido, hemos hablado de toros, que es muy importante que se hable de toros, de una manera o de otra, pero que se hable. Así que agradecidos, os deseo que paséis una bonita jornada durante toda la semana y bueno, que cuando vayáis por Sevilla allí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias.